Ok chicos, hoy comenzaremos entonces con nuestra siguiente clase del grupo de mayúsculas, específicamente mayúsculas del grupo número 3. Ok, entonces vamos a iniciar. Recuerden que por ahora, por el momento, solo estamos trabajando 2 renglones por cada espacio del área de escritura. Ok, entonces vamos a retomar con eso. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es la letra N. Y para esta vamos a recordar unos principios básicos. Estamos a 90 grados, ¿no? Recordemos que estamos acá a 90 grados. En el caso de la M, que fue la letra que vimos anteriormente, lo que teníamos era simplemente una figura inclinada, ¿no? La línea era inclinada. En este caso no, en este caso vamos a cambiarla y vamos a generar una línea totalmente a 90 y vamos a agregar el espiral de la N. ¿Ok? Esos serían los dos pasos iniciales. Fíjense que iniciamos no de aquí para arriba para hacer un solo trazo, sino que en la parte de inicio queda acá. Bien, entonces de arriba hacia abajo. La siguiente parte que vamos a agregar es la línea diagonal. En este caso, cuando tenemos 4 renglones de altura, la vamos a generar de 2, que sería esta distancia. 2 renglones a lo que es el ancho y 4 renglones el alto. Aquí, si ustedes lo notan, iniciamos acá. Entonces, punto número 1, iniciamos desde la parte de arriba, descendemos, hacemos la espiral, levantamos nuestro lápiz, venimos al punto de inicio y ahí generaríamos la diagonal. En este punto ya es un trazo único con el siguiente aspecto, que es la línea de 90 grados en el sentido descendente-ascendente. Y también vamos a generarle una espiral. ¿Ok? Esos serían los 3 pasos a grandes rasgos. Entonces vamos a generar la unión. Y tenemos línea 90, espiral, línea con ángulo, de nuevo la línea 90 y de nuevo espiral. De esta forma nos quedaría la N básica. Podemos hacer una modificación y vamos a hacerla en un solo trazo. Vamos a generarla en un solo trazo y nos quedaría de esta forma. Bien, digamos que así sería la forma en la que se ve usualmente, pero la vamos a modificar con el objetivo de que se pueda ver un poco más esbelta o más estética. Y eso lo vamos a hacer modificando la parte final. Entonces, iniciamos normalmente con nuestra línea de espiral y el ángulo, pero para la parte final vamos a extenderla un renglón por encima, entonces vamos a dejarla de 5 renglones. Entonces, si ustedes se fijan, se ve un poco más equilibrada, se entiende más y no vamos a tender a entorpecer o a que las letras minúsculas lleguen y toquen este punto, se toquen con esta área. Entonces, recomendable, sí, la tenemos acá de 4, pero dejar el último aspecto
de 5 renglones, una altura de 5 renglones, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo y continuamos. Ok, ejemplo número 1. Entonces, simplemente diagonal, si ustedes se fijan, tenemos los dos renglones de lo que es la base y tenemos los dos renglones del ascendente. Vamos a subirlo un renglón más sin necesidad de demarcar la línea, o sea, no hay necesidad de hacer eso. Y acá continuamos con las letras minúsculas. Bien, nos quedaría de esta forma. Entonces, si ustedes se fijan, si lo hacemos con la N que tenemos acá, si la dejamos de esa forma, este punto de la minúscula se va a chocar o va a quedar sobrepuesto sobre la línea de la N, cosa que no queremos. Entonces, recomendable, por favor, siempre tomar este ejemplo. 4 renglones en la parte inicial y 5 renglones al finalizar, en caso de que estemos manejando este tamaño. ¿Ok? Continuemos entonces ahora con nuestra siguiente letra, la letra O. Ok, la letra O, vamos a generar lo siguiente. Bien, para la letra O, entonces, vamos a tomar el principio que teníamos al inicio con la letra C de casa. Entonces, tenemos una línea que vamos a cruzar, que nos va a indicar la inclinación del óvalo. Vamos a generar el primer óvalo, ya sabemos, en la parte de acá y acá. Entonces, recordemos para esto que tenemos 1,5 y 1,5 por lado y lado de esa línea. ¿Sí? No olvidemos que tenemos 1,5 y 1,5. Vamos a realizar también el óvalo que tenemos en la parte de acá. Vamos a hacer con otro color, que es este, el del cruce. Listo, entonces tenemos la línea, el óvalo que ocupa 1,5 por el lado izquierdo, 1,5 por el lado derecho y el óvalo principal. Entonces vamos a generar esa figura acá. Ya saben, si ustedes necesitan para hacer la práctica, para hacer primero el análisis, hagan todo lo que hacemos aquí. La figura geométrica, las lineecitas de cambio de color. Con eso su memoria empieza a ejercitarse y a entender paso a paso. Entonces tenemos nuestro media luna, ya sabemos, rodeamos, hacemos el giro, 1,5 y acá 1,5 y tocamos. La idea es que la línea entre en este óvalo, ya no va a quedar arriba, no vamos a seguir por acá, sino que va a quedar por debajo. Entonces, paso número 1, óvalo. Siguiente paso, óvalo superior, 1,5,
1,5 y entramos por debajo. Si ustedes se fijan acá hay una distancia que está por debajo de la segunda línea. Entonces eso es importante que lo entendamos. La O puede tener diferentes variaciones, que puede ser más angosta o más robusta, por así decirlo. Entonces, si la hacemos más angosta, se vale que la hagamos de un renglón por lado y lado, o renglón, ¿sí? O si la dejamos esbelta, que sea de 1,5. Eso ya lo escogen ustedes de acuerdo a la estética que ustedes quieran proyectar y manejar. Lo que quiero darles a entender con la letra O es que parte del mismo concepto del que teníamos la letra C, ¿sí? Entonces vamos a relacionarlas un poco de esa forma. Vamos a hacer el ejemplo. Tampoco, como lo veíamos en la clase pasada, vamos a unirla a otra letra minúscula. Simplemente salimos de este punto y hacemos la letra normal. Bien, hay algo que no me han hecho la pregunta, pero ya que vamos a tocar el tema, es la siguiente. Si ustedes se fijan acá, yo tengo la palabra Orozco, pero hacer esta unión se ve como extraño, ¿sí? No se logra entender que es una Z. Para nosotros, que ya la aprendimos a hacer, sí lo logramos ver, pero para una persona que de pronto esté iniciando o a la que ustedes le pueden llegar a entregar un texto escrito, pues de pronto no entienda que es una Z. Entonces, vamos a cambiar esa Z en el caso cuando se une exclusivamente con la letra o está después de una letra R, o está después de una letra V, W o B larga, ¿sí? Generalmente, pues en el español no vamos a tener esos inconvenientes, solamente después de la O. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a tomar el inicio de la letra R, ¿sí? Iniciamos acá, generamos un círculo pequeñito y línea aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es que hasta este punto, piensen más o menos en un renglón y medio, 1,6. Hacemos la diagonal y pensamos en el 3. Y finalizamos con la curva. ¿Ok? Entonces, ya aquí, cuando yo voy a unir la letra O, ya se nos ve un poquito más establecida y se logra entender. Orozco. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan esto muy en cuenta. No he visto palabritas, digamos, en los trabajos que han hecho que hayan usado la Z y la O, entonces por eso hago la aclaración ahora. Por eso es importante, como ejercicio de la clase, escribir bastante, porque hay cosas que de pronto uno no lo nota ahorita, pero que puede llegar a omitir y de pronto más adelante no tenemos la aclaración. Entonces, por favor, cuando tengamos Z y la letra O consecutivas, se hace de esta forma. Si tenemos una A, si tenemos una E, podemos trabajarlo acá. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué, profe? Que si podemos trabajar una sola o la otra. Sí. Solo que les recomiendo, si van a trabajar esta solamente, listo, no hay ningún problema, porque va a funcionar perfecto con todas las letras. Pero si vamos a trabajar esta, porque de pronto les gusta más, les llama más la atención, entonces sí o sí para la Z y la O esta letra, ¿ok? Entonces, importante, para que lo tengamos en cuenta. Bien, espero haya quedado entendido eso. Igual es para que lo vayan practicando, traten de diccionario, palabras con Z y O, y van mirando cómo empieza esta unión, ¿ok? Vamos entonces a seguir con la siguiente letra, que es la letra
P. Ok, bien, para nuestra letra P vamos a contemplar lo siguiente. La letra P va a surgir a partir de lo que es la letra B, que la vimos en las clases pasadas, y en la cual teníamos la siguiente condición, que era no usar los 4 renglones completos, sino usar 3,5. ¿Sí? Vamos a dejar este rango de acá libre sin hacer ningún tipo de característica, ¿ok? Entonces, y teníamos nuestra especie de S o virgulilla en este punto. Entonces, ese sería el primer paso para la letra P. Bien, dejamos el espacio en la parte superior y generamos la S. Cuando ya tenemos ese aspecto, el siguiente paso que debemos realizar es la curva que completa. Entonces, igual que lo vimos en la letra D, recordemos que una P básica en estilo imprenta tiene esta condición. Es una línea 90 grados, es una línea totalmente a 90, giramos medio círculo y de nuevo 90. Esta forma tenemos que respetarla un poco. Simplemente nosotros en esta parte de la letra P vamos a realizar esa misma curva pensando en la D mayúscula que hicimos la clase anterior, pero en una proporción menor. Entonces, igual que en esta, no va a sobrepasar a la base, sino que va a ser únicamente la característica en el ascendente. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en la parte inferior, en la parte trasera de este carácter, y vamos a iniciar con una especie de óvalo bastante delgado. Hacemos el giro, llegamos acá y entramos grande, ¿sí? Esto puede ser cambiante, esta parte de acá no. Entonces veamos otro ejemplo. De nuevo, iniciamos acá. Y puede ser que decidamos omitir uno de los inicios. Lo que sí o sí siempre vamos a usar es la espiral, digamos que de forma paralela a esta línea, ¿no? Es como una relación que existe entre las dos. Entonces puede ser bastante amplia acá o simplemente puede omitirse y hacerse un poco más pegada, pero sin, digamos, un aditivo como lo es, está en este punto, ¿ok? Esa sería como la letra P. Entonces, recordemos el inicio de la letra P. Pensamos, si ustedes también quieren relacionarlo de esa forma, pensamos en la B, solo que aquí la proporción es mayor, ¿no? Recordemos que en la B era menor en la parte superior y mayor la parte inferior. En este caso no, siempre va a ser grande la parte superior, ¿ok? Vamos con ejemplo y así continuamos.
Bien, entonces, de esta forma la tenemos que apreciar. Igual que en las anteriores, tampoco vamos a unirla a alguna letra. Simplemente dejamos que se quede ahí y haya una breve distancia entre la mayúscula y la minúscula, ¿ok? Bien, entonces de esta forma nuestra letra P. También, digamos que de pronto van a surgir preguntas y ustedes acaban a ver acá que yo excedí los 4 renglones y acá omití espiral. También es válido. Recuerden que la estructura de la letra P es esta. Y desde que se mantenga, pues digamos que va a ser válido. Lo que yo también les digo, yo les doy las bases. Ya como ustedes deconstruyan las letras que ya tienen, eso también ya es personal. Digamos que empieza a surgir su caligrafía personal. Eso también es importante que vayamos desarrollando, ¿ok? Simplemente acá en el curso damos las pautas básicas y pues obviamente, como toda regla, pues se puede romper, o sea, se pueden, pero simplemente o primordialmente se pueden romper, pero siempre que esté la estructura principal, ¿sí? Entonces, a eso quiero que vayamos, ¿sí? No hay que como limitarnos por el tamaño o por el espacio, o la profesora dijo que eran 4 renglones, o 4 renglones, o la altura es esta, o el ancho es este, no. Sí está. Y lo importante acá es empezar a desarrollar un criterio de ¿se ve bonito o no se ve bonito? ¿Sí? O sea, no ser como dejarlo que sea subjetivo a la persona o a quien lo ve, sino que sea exactamente como debe ser. Entonces, eso digamos que es una invitación a lo que es como tal la caligrafía. Ok, entonces vamos ahora con la siguiente letra, que es la letra Q. Y vamos a iniciar entonces. Bien, ok, entonces en nuestra letra Q vamos a tomar totalmente la misma forma, la misma característica, los mismos rasgos que hicimos ya en la letra O. Entonces, para recordar, tenemos nuestra línea 90 grados, que es una guía, ¿no? Recordemos que esto es una guía. Vamos a analizar el óvalo, ¿cierto? Y nuestro segundo óvalo, que está acá, ubicado en ese espacio. Entonces realicemos esto. Y está. Esto sería, digamos que, los dos óvalos básicos. Con la estructura como la vimos en la O, teníamos lo siguiente. Ustedes ya saben que donde se unen los dos óvalos se corta. Y teníamos la característica de que entrábamos a este óvalo y dejábamos descansar ahí la línea, ¿sí? Para la letra Q vamos a seguir respetando eso. Simplemente, como ya tenemos la estructura básica, lo que vamos a hacer nosotros es añadir la virgulilla que caracteriza pues la letra Q. De esta forma nos quedaría así. Ok, entonces tenemos acá la forma y la he hecho en lápiz para que se entienda y dejarla como aislada. Y simplemente pensando en esta misma forma que tenemos en la P, la vamos a imaginar acostada. Entonces vamos a pasarla de esta forma acá. Hagámoslo con azul. Entonces esta forma acá. Pero la vamos a exagerar, ¿ok? La vamos a exagerar para que nos quede un poco mejor. Y la forma en la que se cruza, quiero que pensemos en una línea diagonal acá, en donde este punto que está aquí, esta parte de acá, tiene que cruzar esa línea.
Entonces, nos devolvemos y venimos acá, hacemos el cruce y llegamos. ¿Sí? Es bastante amplia si ustedes se fijan con respecto a la forma de la O que se puede agregar. Esa es una de las opciones. La siguiente opción que podemos también tener es esta. Que es dejarla por debajo, vemos que acá está la línea de la base, por debajo de esa línea. Entonces igual, la misma forma, pero un poco más exagerada en cuanto a la distancia. Entonces, vamos a tener esas dos formas, sobre la línea de la base y la otra forma que es por debajo de la línea de la base. ¿Ok? La longitud es bastante amplia, si ustedes cuentan acá tenemos 5 renglones en este espacio y aquí tenemos 4,5. Lo que quiero que entendamos es que es bastante grande, porque a veces nos va a dar miedo y a veces pueden hacerme aquí una cosita muy pequeñita y no. La idea es que se note. Las letras mayúsculas son para que se distingan de las demás. Entonces, vamos a verla completa, cómo sería. Bien, tenemos esto acá y venimos aquí. Eso sería la letra Q. De esta forma se tiene que ver. Vamos a hacer el ejemplo para que la veamos un poquito más a profundidad. ¿Ok? Bien, tenemos esto acá. Hacemos la letra acá. Recuerden, esto es exagerado, no piensen que tocó quedarnos ahí. Lo que sí voy a explicarles acá es importante la conexión, o no tanto como la conexión, sino la distancia que tiene que haber entre, digamos, la vocal o la letra que siga la Q mayúscula, para que se entienda entonces. Ejemplo, generalmente nosotros en el español siempre manejamos lo que es la Q y sigue la letra U, generalmente. Muy rara vez vamos a ver otra letra o otra consonante después de una Q. Entonces, digamos que de esa forma y viéndolo desde esa perspectiva, pues la idea es que siempre nos quede acá, por encima, vamos a realizar la vocal, en este caso. ¿Ok? Entonces, en mi caso yo siempre le hago esta pequeña línea acá. También puede dejarse sin hacer, ¿sí? Lo que quiero es que me entiendan es que, digamos que el inicio de la U, que es este, no se va a realizar, ¿sí? Porque si lo hacemos va a quedar una distancia muy grande entre esto y la siguiente letra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer simplemente es omitir todo el proceso, lo dejamos cortado hasta la mitad o un poquito menos, y ahí sí iniciar con la escritura. ¿Para qué? Para que no haya tanta distancia, porque se ve antiestético que haya demasiada distancia, ¿ok? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Vamos a buscar una palabra que no de pronto no tenga la letra Q y vamos a hacer el ejemplo. Ok, continuamos entonces ahora con nuestra siguiente letra, que es la letra R.
Ok, para nuestra letra R vamos a iniciar de la siguiente forma. No se les olviden nuestras 3 partes de la caja de escritura. Y vamos a iniciar entonces con el mismo principio que teníamos en la clase de hoy de la letra P. Ok, entonces la letra P, ya sabemos, dejamos un espacio por la parte superior y agregamos la especie o la forma de una S. Ok, entonces, esa sería la primera parte. Vamos a recordar un poquito la estructura básica de la letra P. La letra P nos dice lo siguiente. Vamos a generar acá un semicírculo con una línea de esta forma. En el caso de la letra cursiva, que es lo que nosotros estamos aprendiendo, simplemente vamos a tomar las mismas características haciéndole una pequeña modificación a la parte final, que es esta. Entonces, ya tenemos la primera parte, que la hemos visto en la letra B, en la letra F, en la letra D, la hemos visto en la letra P y ahora en la letra R. Como lo veíamos en la anterior letra, al tener esta forma, vamos a hacer aquí nuestra apertura. Va a ser similar al tamaño de la letra P. Entonces quiero que eso lo tengamos en cuenta, pero la espiral que va en la parte interna por el frente ya no va a estar. Entonces, ¿cómo va a ser? Hasta acá. ¿Sí? O sea, no se va a cerrar. Recordemos que en la P hacíamos una espiral en este punto, ya no. Lo que vamos a agregar en ese espacio es un giro que va a estar por encima de la línea de la base, en el cual vamos a extenderlo por debajo de la base también. Entonces, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, lo que teníamos era la letra K, el final de la letra K, es lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces, vamos a trabajar los 3 aspectos y miramos. Tenemos virgulilla, ¿cierto? Tenemos apertura de la letra P. Y cuando llegamos a este punto, simplemente tomamos esto, un giro por encima, y por debajo vamos a realizar la línea. Recuerden que yo en esa clase les indiqué que esa línea se va a hacer para que no me estorbe, por así decirlo, o genere un mayor distanciamiento entre la letra K, entre la letra R, perdón, y entre las minúsculas, ¿sí? Ese es el objetivo de que esto quede acá debajo. También se puede hacer dentro de la línea de la base para que sirva como unión, por así decirlo, pero entonces hay que ser un poco más cuidadosos con la distancia y el tamaño. Vamos a hacer el ejemplo entonces. Venimos acá, generamos la curva, giro y de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto no es conveniente? Por 2 simples razones. Esta parte, esta línea de aquí, nos queda muy recta, ¿sí? Nos queda casi a 90 grados. Entonces se ve, la estructura no se ve, porque la estructura ¿cuál es? Me dice que es una inclinación, ¿sí? Entonces, siempre ustedes tienen que estar muy pendientes de eso. La estructura original de la letra tiene que entenderse. Aquí tenemos la inclinación, pero acá ya no se tiene. Entonces, por esa razón, no la recomendamos encima de la línea de la base, sino por debajo como está especificado acá, ¿ok? Entonces, tengan eso muy claro y muy en cuenta. Vamos a hacer un ejemplo y continuamos.
Ya saben, esto queda por debajo para que las minúsculas puedan quedar por encima. Tenemos una Z. Recuerden que pueden usar cualquiera de las dos que hoy tratamos a fondo. Y tenemos esto acá, ¿ok? Entonces, esa es la forma correcta de trabajar la R. Ya a medida que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo unas pequeñas adecuaciones de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Pero por ahora, esa es la estructura fundamental o principal de esta letra. Bien, listo. Con esto, digamos que cerramos un poquito lo que es el grupo R, grupo 3, como, digamos, estructuras que ya conocemos, ¿no? Porque simplemente estamos como retomando y aplicando las mismas formas a estas letras. Vamos a pasar a la siguiente y última letra de este grupo, que es la letra S. Ok. Bueno, la letra S vamos a partir de su forma original o su estructura principal y luego la vamos a transportar a la letra cursiva, ¿ok? Entonces, la letra S me dice dos cosas, que su parte superior e inferior son circulares. Es un 8, exactamente. Simplemente que nosotros hacemos un recorrido que tenemos acá. ¿Qué pasa con la estructura principal de esta letra S? Que sus dos partes son iguales, ¿sí? ¿Qué pasa con la cursiva? La cursiva va a perder esa, digamos, esa noción, va a cambiar un poquito. Entonces, es lo que quiero que entendamos. ¿Qué vamos a trabajar entonces en la cursiva? Primera parte. Nosotros estamos siempre trabajando a 90 grados, ¿cierto? Eso no se nos puede olvidar en la letra cursiva. Vamos a generar la especie del círculo inferior, la vamos a generar en todo el centro, o sea que ocupe tanto hacia allá como hacia acá. Como es un poco más grande, vamos a trabajarla un poquito más grande y generamos el círculo. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Vamos a hacerlo primero geométricamente para luego pasarlo a hacer con un solo trazo. Pero ahora vamos a decir que acá, en este punto, donde tiene que ligarse, si ustedes se fijan acá, aquí hay una ligadura entre los dos círculos, vamos a generar una especie de óvalo. ¿Sí? No es un círculo totalmente, sino un óvalo. Y a ese óvalo le vamos a hacer otro círculo, pero otro óvalo que va a ser inclinado. Entonces la inclinación de ese óvalo va a estar acá. ¿Ok? Entonces pensémoslo así. Digamos que si lo explicáramos, sería como un muñequito de nieve, ¿sí? Con una especie de argolla acá. Esas serían las tres formas. Para entender la estructura les recomiendo que inicien con el óvalo más grande y luego hagan los dos pequeños. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a entender el tamaño, ¿sí? Las dimensiones del espacio. Bien, entonces vamos a repetir esas formas y pasamos a hacer el trazo. Tenemos nuestro óvalo acá, aquí y el óvalo inclinado. Si ustedes se fijan también, está sobresaliendo un poco por encima de la línea. No hay ningún problema, ¿ok? Entonces no se preocupen por eso. ¿Cómo es el recorrido de este trazo? Entonces, vamos a venir acá arriba. Recuerden que donde hayan uniones cambiamos la línea y seguimos el trazo. Entonces, estamos acá arriba, generamos el óvalo. Primera parte, ¿sí? Ese óvalo está ahí, en ese punto.
La segunda parte, vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos acá. Y simplemente, de último, vamos a generar acá una especie de entrada. Entonces, de esta forma, esta sería la letra S. Podemos pensar aquí que para este circulito podemos tener acá algo muy pequeñito, ¿sí? Como para que entiendan la geometría de la letra. Entonces, vamos a generarlo sin los contornos en este espacio, ¿ok? Llegamos acá, sombra, generamos espacio, ya saben que el de abajo es más grande, y aquí volvemos y repetimos y entramos, ¿ok? Eso sería la letra S. Vamos a hacerla en un solo trazo para que la veamos. ¿Sí? Lo importante y lo que quiero es que mantengan la inclinación. Recuerden, esto acá, si ustedes se fijan y trazamos una línea, me sobra todo este espacio. Si yo trazo una línea aquí, me sobra todo este espacio. ¿Sí? Porque es que, ¿qué pasa? En algunos ejercicios que uno vaya a ver, ustedes pronto van a tender a hacer lo siguiente. ¿Está bien la letra? Sí, la estructura está bien, pero la inclinación está mal, porque si yo hago la línea de 90, si ustedes se fijan, ni está el espacio de aquí, ni está el espacio de acá, que es el que debe estar, ¿sí? Entonces quiero que entendamos eso. No inclinar la letra es totalmente a 90 grados, ¿sí? Importante eso. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo y los resultados, ¿ok? Vamos a hacerlas sin guías para que ustedes vayan viendo. Recuerden lo que yo les decía en las clases pasadas, practiquen sin tanta línea, o sea, es bueno para hacer, digamos, este paso a paso que yo hago, pero ya cuando nos sentemos a escribir o a transcribir un texto o a pasar algún tipo de palabra, traten de no hacerlo con líneas porque se van a acostumbrar y generalmente pues primero es muy cansón estar haciendo líneas y la idea es que ya de memoria nosotros vayamos entendiendo la dimensión de las letras, ¿ok? Iniciamos, letra S. Bien, esta sería la palabra. Vamos a hacerla un poquito con marcador, se me olvidaba. ¿Listo? Eso sería. Entonces, importante con la letra S. La letra S lo difícil o lo complicado va a ser, digamos, la inclinación. Pero del resto de los temas, digamos que sencillito, que lo podamos entender. Si hacemos las formas geométricas, las vamos a entender siempre más que si las hacemos, digamos, en un solo trazo o de una vez así. Ok, entonces, con esto damos por finalizado el grupo número 3 de mayúsculas. Y pues igual vamos a trabajar nuestras evidencias con 10 palabritas por cada letra, ¿ok? Para la tarea de este grupo. ¿Listo? No se les olvide continuar con el siguiente video, con la siguiente clase, que son mayúsculas del grupo número 3.